La parsha de esta semana se llama Parshas Toildois. Toildois literalmente significa descendencia o historias, crónicas. Este es el nombre de la parsha. Y es una parsha muy interesante con muchos asuntos. Nosotros vamos a estudiar una charla del Rebbe sobre un asunto en particular, que de hecho es incluso el comienzo de la parsha. Y es para imaginarse que si el comienzo de la parsha nada más tiene tanta riqueza, cuanto más aún el resto de la parsha. Tiene mucho para hablar, hay muchas charlas del Rebbe con diferentes perspectivas y asuntos y ángulos, etc. Nosotros vamos a charlar sobre las primeras palabras de la parsha. Las voy a decir en hebreo y después las voy a traducir. No es que va a ser necesario para todo el resto de la charla entender el hebreo, no va a ser necesario. Pero me parece interesante escucharlo, por lo menos son nombres. La mayoría de lo que voy a decir van a ser nombres. Y se van a dar cuenta, al que presta atención, que hay una repetición. Hay una repetición al comienzo mismo de la parsha. Y el Rebbe se detiene en esta repetición. No es que el Rebbe solo se detiene en esto, sino que es una pregunta clásica que preguntan los comentaristas. Y a partir de las diferentes explicaciones que el Rebbe va a ofrecer, hay otra charla que no es la que vamos a estudiar hoy, que el Rebbe analiza varias respuestas de esto. Pero sea como fuere, nosotros vamos a ofrecer una respuesta. Y a partir de la respuesta que el Rebbe ofrece, hay toda una discusión, digamos, todo un desarrollo sobre qué significa el amor a Dios y el temor a Dios. Y cómo era la avoida, digamos, el trabajo del servicio a Dios de Abraham y de Yitzhak. Y por un lado eran diferentes, como vamos a estudiar, y por el otro lado eran lo mismo. Y ahí es donde está, en mi humilde opinión, digamos, la genialidad del Rebbe en cómo observar esta cuestión. Que al fin y al cabo, amor y temor, que parecen dos cosas tan diferentes e incluso opuestas, son en realidad, en términos del servicio a Dios, lo mismo. Vamos a ver. ¿Qué dice la parsha al comienzo? Las primeras palabras de la parsha. Estas son las crónicas, las descendencias, los hijos de Yitzhak ben Abraham, de Yitzhak, hijo de Abraham. Y las próximas palabras son Abraham, Hoili de Yitzhak. Abraham tuvo como hijo a Yitzhak. Está claro y obvio la problemática. Si me acabas de decir que Yitzhak es hijo de Abraham, ¿qué me estás diciendo cuando me agregás Abraham lo tuvo a Yitzhak? Es obvio. Es el padre de Abraham es el padre, Yitzhak es el hijo. Es algo obvio. Entonces los comentaristas discuten esta cuestión y explican. Rashi trae, principalmente, uno de los comentaristas más famosos, pero lo saca de los Midrashim, etcétera, no lo inventó, digamos. Rashi trae que en la práctica, Abraham y Yitzhak, el rostro de ellos era muy parecido, extremadamente parecido. ¿Por qué era parecido el rostro de Abraham y el rostro de Yitzhak? Porque la gente de la generación Abimelech y todos los personajes grandes e importantes de esa generación decían que en realidad, bueno, Abimelech no, quiero decir, la gente de esa generación decía que en realidad Abraham y Sara no tenían un hijo. Sara no quedó embarazada de Abraham, porque estuvo un montón de años viviendo con Abraham, y justo después de que Abraham estuvo en Gerar, así se llamaba el lugar, que es lo que hoy sería la Franja de Gaza, y junto con Abimelech, etcétera, ahí es que quedó embarazada Sara. O sea, Yitzhak, decía la gente, Yitzhak es hijo de Abimelech con Sara, no de Abraham. Así decía la gente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que el rostro de Yitzhak sea exactamente igual que el rostro de Abraham. Entonces todo el mundo decía, oh, está claro. Ahora, Yitzhak ben Abraham, esto es lo que quiere decir la parsha, por eso repite, Yitzhak es hijo de Abraham, y después nos dice Abraham oli de Yitzhak, diciéndonos de vuelta, enfatizando que el rostro de ellos era muy parecido. Esto es lo que responde Rashi y algunos comentaristas. Sin embargo, preguntan los comentaristas sobre este comentario de Rashi, que de vuelta, la repetición de Yitzhak ben Abraham, Abraham hoili de Yitzhak. ¿Por qué la repetición? Rashi dice porque el rostro de ellos era igual. Los comentaristas de Rashi preguntan, o sea, Rashi es un comentarista de la Torá, y hay comentaristas sobre Rashi, y hay comentaristas sobre los comentaristas de Rashi, y así sucesivamente. Ellos dicen así, esta cuestión de que la gente decía que Sara estuvo con Abimelech y de ahí salió Yitzhak, esta cuestión aparentemente debería estar en la Toira cuando nace Yitzhak.
Yitzhak nace en Parshas antes de Parshas Hayesara. Yitzhak nace, digamos, varias parashot atrás. Ahí, cuando nació Yitzhak, es donde debería estar esta historia. Que la cara de Yitzhak era igual que la cara de Abraham. ¡Qué lindo! ¿Por qué la Toira espera hasta Parshas Toildois? 2, 3 parashot. ¿Por qué la Toira espera tanto para enseñarnos que el rostro de Yitzhak era igual que el rostro de Abraham? En general, cuando la Toira tiene algo para enseñar, lo enseña en un lugar específico. Y si lo enseña en otro lugar, es porque el lugar mismo donde la Toira te está enseñando algo, te está indicando una enseñanza. Al decírtelo en tal o cual situación, eso mismo ya es una enseñanza. Suena que no solamente el rostro de Yitzhak era igual que el rostro de Abraham, sino que en realidad suena que es algo fundamental en la vida de Yitzhak, que su rostro era igual que el de Abraham. ¿Por qué decimos esto? Porque Parshas Toildois, la parsha de esta semana, es la única parsha que habla exclusivamente de Yitzhak. Las parashot anteriores hablan de Abraham, que también hablan un poquito de Yitzhak. La parsha pasada que Yitzhak se casó, la anterior que nació, y la Keida, etc. Todo muy lindo, pero son parashot de Abraham en realidad. En la vida de Abraham, ¿qué hizo Abraham? Y lo fue a sacrificar a su hijo, y Abraham quería casar a su hijo, etc. Y las parashot siguientes, hablan de Jacob. Jacob se fue a Harán, y la historia con Labán, y las esposas, y los hijos, etc. La única parsha en la Toira que habla exclusivamente de Yitzhak es esta parsha. Entonces, si en esta parsha es que la Toira nos enseña que el rostro de Yitzhak era igual que el rostro de Abraham, es porque efectivamente eso tiene que ver con la vida de Yitzhak. Eso tiene que ver con la avoida, el trabajo, el servicio a Dios específico de Yitzhak. Por eso la Toira lo dice ahora. Ahora bien, al respecto del trabajo espiritual de Yitzhak y el trabajo espiritual de Abraham, es sabido que eran muy diferentes. Como se dice la expresión minakotze el akotze, de un extremo al otro extremo. La vida de Yitzhak era gvura, severidad, restricción, ocultamiento. Este es Yitzhak. La vida de Abraham es Gesed, bondad, entrega. Como sabemos, la Toira dice Pachad Yitzhak. Yitzhak era el temor a Dios. Él encarnaba, como vamos a estudiar más adelante, el concepto del temor a Dios. Miedo. Abraham, por el otro lado, es Abraham Oyavi. Abraham, mi querido, lo llaman la Toira. Quiere decir que Abraham era el concepto de Ahava. Yitzhak es iro, es temor. Abraham es Ahava, es amor. Sin embargo, encontramos en la vida de Yitzhak varios asuntos. El Rebbe cita acá 4 asuntos y después dice, y hay más, 4 asuntos en los cuales encontramos que la vida de Yitzhak no era el temor a Dios. La vida de Yitzhak era otra cosa. ¿Qué 4 asuntos? Primero que nada, la Gemara, el Talmud dice que Yitzhak nació en Pesach. Yitzhak nació en Pesach. ¿Qué significa Pesach? Hay 3 fiestas, se llaman Shalosh Regalim, 3 fiestas de peregrinación, que todo el pueblo judío iba a Jerusalén en esas fiestas, al Beis Hamikdash, al templo, y cada una de estas fiestas corresponde con uno de nuestros patriarcas. Pesach corresponde con Abraham, Shavuot corresponde con Yitzhak, y Sukkot corresponde con Jacob. Ahora, si Yitzhak nació en Pesach, quiere decir que Yitzhak tiene un vínculo especial con aquello que pasa en Pesach. En Pesach, ¿qué pasa? No importa todos los detalles, pero la salida del pueblo judío de Egipto, este es el centro, el núcleo de Pesach, y es obviamente una bondad impresionante de Dios, que nos sacó de Egipto, nos sacó de ahí, de donde estábamos. Quiere decir que el concepto de Pesach es Gesed, de bondad. Entonces, ¿qué me decís que Yitzhak, tradicionalmente hablando, es Gvura, Pachad Yitzhak, el temor de Yitzhak, etc.? Si vemos que el nacimiento de Yitzhak está relacionado con bondad. Otro asunto que el Rebbe trae, el nombre de Yitzhak. ¿Por qué Yitzhak se llamaba así? Yitzhak viene de la palabra tzchoik. El pasuk dice, tzchoik asali Elohim. Una risa, alegría, placer me hizo Dios a mí. Abraham y Sara no podían tener hijos, y vino un malach en Parshas Vayeira, unas parashot atrás, vino un ángel y le dijo, vinieron 3 ángeles, pero no importa, uno dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y Abraham se alegró. Fa Yitzhak, y se alegró. Y Dios le dijo, a tu hijo le tenés que poner Yitzhak. Vemos que el concepto de Yitzhak está relacionado directamente con Simcha, con placer, con alegría. Y esto es todo lo opuesto del temor.
¿Qué me venís a decir que Yitzhak de vuelta? ¿Es el temor? No, Yitzhak es simja, es alegría. Tzehoika salí elekim, alegría, placer me hizo Dios. Tercer asunto, vemos en la parsha de esta semana. La vida de Yitzhak siempre fue una vida, por así decir, sobrenatural. En todas las situaciones que se encontraba, crecía, se multiplicaba, engrandecía, hasta el punto tal que la Torá dice que Godal Meoit, crecía muchísimo. Si vos me hablas de gvura, de severidad, es restricción, ocultamiento, comprimido, etc. Pero Yitzhak era todo lo contrario, expansión absoluta. Al punto tal que es Meoit, sin límites. Otro asunto que el Rebbe trae, la Torá dice sobre Yitzhak, Boar Be'ez Zaroi, engrandecí su descendencia. Es decir, que Yitzhak estaba relacionado con, digamos, Pru Urbu, como vamos a ver más adelante también, multiplicarse, hacer frutos. Tenía un montón de éxito Yitzhak. Y esto no es gvura, esto no es severidad, es todo lo opuesto de severidad. Entonces, ¿por qué llamamos a Yitzhak por qué decimos que Yitzhak tiene que ver con gvura, con severidad divina? ¿Y por qué lo llamamos paja de Yitzhak? Lo dice Jacob más adelante. Paja de Yitzhak, el temor de Yitzhak. ¿Qué tiene que ver Yitzhak con gvura? Es todo lo contrario. Es gesed, de bondad. Pero no es así. Entonces, ¿cómo explicamos esta cuestión? Entonces, el Rebbe trae una explicación, que es la explicación que trae el Tanya, y el Rebbe le da una vuelta de rosca adicional a esta explicación. La mejora, por así decir, la desarrolla un poco más. No es que cambia la explicación, sino que es un desarrollo mucho más amplio de esta misma explicación. ¿Qué dice el Tanya? El Tanya dice así. Mirá, el trabajo central de Abraham era Gesed, era bondad. Incluso está traído en los Farim, el Sefer Bohir. Dicen que lo escribió Rabbi Nehunya ben Akana, uno de los primeros libros de Kabbalah, cosas místicas, etc. Sefer Bohir trae que la cualidad de Gesed, de bondad divina, de Dios mismo, en el mundo de Atzilus, lo que sea que quiere decir, se quejó, por así decir, a Dios de que no tenía nada que hacer en el mundo, porque estaba Abraham ahí haciendo su trabajo. Quiere decir que Abraham encarnaba Gesed, bondad, ayudaba a todas las personas, etc. Esta era la vida de Abraham. Pero eso no quiere decir que no tenía temor a Dios. Eso no quiere decir que no tenía esta otra cualidad de gvura, de severidad. Como vemos, que después de la Keida, después de que Abraham ata a su hijo y no lo termina matando, etc., ¿qué dice la Torá? Ata yodati, ahora sé, le dice Dios a través de un ángel a Abraham, que llore el equimato, que vos sos temeroso de Dios. Quiere decir que Abraham tenía también la otra cualidad de temor a Dios. Pero ¿cuál era lo central en la vida de Abraham? Gesed, bondad, amor a Dios. Y lo mismo ocurre en Yitzhak, al revés. Podemos decir que lo principal en la vida de Yitzhak, ¿qué era? El temor a Dios. Pero también tenía asuntos de amor a Dios. También estaba combinado, digamos. No era una sola línea de servicio a Dios. Tenía las dos líneas, el amor a Dios y el temor a Dios. Pero Abraham tenía como principal línea amor a Dios, e Yitzhak tenía como principal línea el temor a Dios. Esto es lo que explica el Tanya. El Rebbe dice que no alcanza con esto. Es una explicación que necesita más desarrollo. ¿Por qué? Porque en el nombre mismo de Yitzhak, ¿qué encontramos? Tzchoik, alegría, amor a Dios, Gesed, bondad. El nombre de Yitzhak mismo. Y es sabido lo que dice Baal Shem Tov, que el nombre de cada cosa en Lashon Kodesh, en hebreo, te indica la esencia de esa cosa. Entonces, si el nombre de Yitzhak era justamente Yitzhak, alegría, ¿cómo puede ser que encarnaba gvura, severidad, ocultamiento, estricto? No, volvemos al mismo problema. Y más aún, el Rebbe trae interesante la diferencia que hay. En hebreo hay varias palabras que uno puede utilizar para decir alegría. De hecho, en la braja, en la bendición que se dice en la jupa, una de las bendiciones que se dice en un casamiento es Gila, Rina, Ditzach, Ava, Vejedva, Shalom, Vereyus, montones de palabras que uno le desea a los novios, que indican básicamente todo lo mismo. Gila es alegría, Rina es cántico, Ditza es alegría también, Jedva es felicidad, Ava, Beachva, amor, hermandad, Shalom, paz, Reyus, amistad. Son todas palabras que básicamente significan el mismo concepto de estar contento con el otro. El Rebbe trae acá la diferencia que hay entre Gila y Simcha. Gila significa una alegría, pero está interiorizada, está adentro.
no se revela, no se ve en la cara de la persona que está feliz, pero por adentro, en su interior, está feliz. Esto se llama Gila. Simcha, como es sabido, Simcha poiretz geder, Simcha rompe todas las barreras. Simcha es una alegría revelada, que se ve en la cara de la persona que está feliz. Itzhok es tzhoi, que es alegría. Simcha. Quiere decir que no me vengas a decir que el asunto central de Itzhok es gvura, severidad, ocultamiento, estricto, etc., porque el nombre de él indica simcha, indica alegría, indica una sonrisa, indica estar feliz en forma interior y en forma exterior también. Entonces de acá se entiende que este asunto de que la cara de Itzhok era parecida a la cara de Abraham no es solamente algo físico, que su cara, el rostro era el mismo, sino que hay algo mucho más profundo, en lo cual Abraham e Itzhok eran justamente iguales. Y aún así, como vamos a explicar, aún así, Abraham era Gesed, bondad, e Itzhok era Gvura, severidad. Pero sin embargo, su avoida, su trabajo tiene un denominador, su trabajo a Dios, su conexión con Dios, etc., tiene un denominador común entre Abraham e Itzhok. Y por eso, la cara de ellos era igual físicamente, porque espiritualmente, al fin y al cabo, estaban en el mismo canal. Estaban en el mismo asunto. Y por eso la Toira, como vamos a ver al final, repite, Itzhok ben Abraham, Abraham olides Itzhak. Itzhak era hijo de Abraham, y Abraham lo tuvo a Itzhak. ¿Por qué? Para enseñarte, para decirte, mira, al fin y al cabo, el objetivo, tanto de Abraham como de Itzhak, es el mismo. A pesar de que uno era Gesed, bondad, y el otro era Gvura. ¿Cómo es esto? El Rebbe explica así, entre las diferencias que hay entre amor y temor. ¿Qué significa amor a Dios? ¿Y qué significa temor a Dios? Que cada una de estas cosas tiene montones de niveles, en la práctica infinitos de niveles, así como hay personas, hay niveles de amor a Dios, cada uno tiene su nivel, su forma, hay niveles de temor a Dios, etc. No vamos a profundizar hoy en los diferentes niveles que hay, pero el punto es que hay una diferencia básica entre amor y temor. Que en este caso temor no significa tengo miedo de que me van a pegar, no es eso de lo que estamos hablando. Esto se puede aplicar, así como se aplica a Dios, amor y temor a Dios, que este es el contexto de lo que estamos estudiando, lo mismo se aplica a las relaciones entre los seres humanos. Vos podés tener amor a tu esposa y temor a tu esposa. No tenés miedo de que te va a pegar, no ese es el asunto, te va a golpear, etc. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de reverencia, de entrega, como vamos a estudiar. ¿Qué diferencia hay entre amor y temor? Amor es Abraham y temor es Itzhak. El asunto de amor, el concepto del amor es kiruv, cercanía. El que ama se acerca al amado. Hay una cercanía muy profunda. No hay bitul, no hay anulación, digamos, entrega total y absoluta. Porque todo lo contrario. Si yo te quiero, si yo te amo, estoy yo acá amando, queriendo a alguien. Yo no dejo de existir, soy yo queriendo y expreso mi amor hacia otra persona. Y nos acercamos. Yo quedo, en hebreo se dice metzius, mi existencia es concreta, continúa vigente, y mi existencia, mi ser, se acerca a vos. Y te quiero y te amo, etcétera, etcétera. Y hago cosas por vos. Esto es ahava. Esto es amor. Ira, temor, por el otro lado, es todo lo contrario. La persona se entrega absolutamente por aquello que teme, hacia aquello a quien le teme. Quizás en una relación entre marido y mujer, sería que amor, ¿sabes qué? Después de todo, yo también tengo un beneficio en esta relación. Yo también la paso bien con vos. Yo también disfruto de estar con vos. Eso es amor. Yo te amo. Entonces hago esto por vos, lo otro por vos, aquello por vos. Porque al fin y al cabo es un beneficio en común. Yo también la paso bien. Esto no es el contexto de lo que dice el Rebbe, pero lo aplico a otro ejemplo para que sea más claro. Temor, en este sentido, en una pareja, no tengo miedo de que me pegues, como dijimos, sino que temor es entrega total. Incluso si para mí no va a haber ningún beneficio, incluso si yo no la estoy pasando bien con lo que me pedís que haga, lo voy a hacer igual. Porque tengo una entrega total. Esto es, lo digo entre comillas, temor al otro. Reverencia, entrega absoluta, en las palabras clásicas de Hasidus, bitul. Anulación. Yo me anulo a vos. Mi existencia, mi ser, deja de ser importante. Acá no es una cuestión sobre mí, acá es sobre vos. En el caso de amor, es sobre mí también. Yo me estoy acercando a vos.
me entrego y te quiero, todo lo que quieras, pero estoy yo acercándome a vos. En el caso del temor no es así. En el caso del temor yo dejo de existir. Y el Rebbe da un ejemplo de la diferencia entre un hijo y un esclavo. Como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Im kebonim, im kavadim, si nosotros le pedimos a Dios, después de tocar el shofar, si somos como hijos, si somos como esclavos de vos, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hijo y un esclavo? El fundamento de la relación entre un padre y un hijo es amor. El hijo ama a su padre, pero no pierde su ser, no pierde su metzius, su existencia. El hijo se acerca al padre y lo quiere, lo que no es el caso en la relación entre un esclavo y un amo, y un señor. El esclavo no existe, no tiene su propia existencia. Lo único que importa es el Señor, no yo acercándome al Señor, es el Señor, solamente Él. Solamente Él. Y esto es lo que decimos en el rezo. In kebanim, si somos como hijos, entonces Dios, respondenos como hijos. In kavadim, si somos como tus esclavos, bueno Dios, respondenos como esclavos, etc. Cuando vos meditas, pensás en tu cercanía a Dios como hijo de Dios, ¿qué despertás en tu interior? Amor a Dios, así como un hijo ama a su padre. Cuando vos meditás y pensás en tu relación con Dios como esclavo de Dios, ¿qué despertás en tu interior? Temor a Dios, reverencia a Dios, entrega a Dios. Bitul, como dijimos anteriormente, anulación y entrega total. Y la diferencia entre estas dos cosas, cómo se expresan en el alma de la persona, es que el amor genera cercanía a Dios. Si vos pensás en la grandeza de Dios y cómo sos un hijo de Dios y Dios te presta atención y te quiere, etc., vas a despertar amor a Dios, aprecio por Dios en tu interior. Y por el otro lado, si vos pensás en cómo Dios es el Señor, es el que manda todopoderoso, es el que gobierna sobre todas las cosas y vos no sos más que un esclavo de Él, etc., vas a generar temor a Dios, bajeza, por así decir, y bitul, anulación a Dios. Ahora bien, hasta acá el Rebbe está explicando la diferencia entre amor y temor, entre estos dos conceptos. Ahora continúa desarrollando esta idea de acercarse a Dios. ¿Qué significa realmente acercarse a Hashem? Dijimos que amor tiene alguna especie de límite, como vamos a ver. ¿Cuál es el límite? Que yo sigo siendo yo y me estoy acercando a vos. Temor, vamos a ver, no tiene límites. Es infinito el acercamiento a Dios que uno puede lograr a través del temor. Vamos a ver, en el concepto de la anulación y la entrega a Dios, encontramos que la persona tiene que tener cuidado de no volverse, en las palabras en el Talmud es ascupa nidreses. Ascupa es el dintel de la puerta que uno pisa y uno pasa por arriba de la puerta, va caminando por el piso y va pasando y pisa diferentes partes del piso. No te vuelvas un shmate, se dice, no te vuelvas un nada, un nadie, y que todo el mundo te pisa y no vales nada y no sos nada. No te equivoques, eso no es el objetivo. Eso no significa bitul, eso no significa anulación. Ese es un tonto, no vale nada y no es nadie. Sino que el asunto es que la entrega a Dios no es que vos dejás de existir. La entrega a Dios significa que es una preparación para acercarse a Dios. Vos te estás preparando a través de entregarte a Dios para acercarte a Él en una forma mucho más profunda, como vamos a estudiar. Es decir, el temor a Dios y la entrega a Él no es para que llegues a la conclusión de que no existís. ¿Quién sos vos? Nadie. Hay un maíz, hay una historia de un Josid, hay que entender un poco el contexto, pero Bekitsur, en resumen, para no hacerlo muy largo, en Rusia, en la época en la cual estaba prohibido judaísmo, etc., un Josid, estaba prohibido reuniones, un Josid se había quedado en un Farbrengen, en una reunión hasídica hasta tarde a la noche, salió a la calle en Moscú para volver a su casa y la policía le preguntó, ¿quién anda ahí? Y el Josid no quería decir su nombre porque no se podía estar en la calle solo, contestó Bitul. Yo soy Bitul, soy nadie, soy nada, no soy nadie. Es como quien dice, ¿quién está ahí? No hay nadie acá, y no contesta por el otro lado, no hay nadie hoy en casa. ¿Cómo no hay nadie? Te estoy llamando, si yo soy nadie. El concepto de Bitul no es que no sos nada, no señor, sino todo lo contrario. Por cuanto vos tenés el sentimiento de que tu existencia en sí es nula, entonces ahora te puedes acercar a Dios. Ahora no tenés límites para acercarte a Dios.
Todo lo contrario. Tu acercamiento a Dios a través de tu entrega a Él es mucho más elevada y poderosa que el acercamiento a Dios que podés tener con amor a Él. ¿Por qué? Porque por cuanto dijimos que el concepto de amor es yo te quiero a vos, y yo me estoy acercando a vos, y yo la paso bien en esta relación, etc. Entonces, al fin y al cabo, el límite del amor es yo. El hecho de que yo soy importante en este asunto, yo mismo pongo el límite, de acuerdo a cuánto yo mismo me quiero acercar a vos. Por el otro lado, el concepto de temor a Dios es algo que es totalmente ilimitado, totalmente infinito. Por cuanto no depende de mí, yo. Todo lo contrario, yo anulo mi propio yo. Yo me dejo a mí mismo de lado y me vinculo totalmente a Dios. Lo único que importa es Él. Y como encontramos este mismo asunto en la relación entre un padre y un hijo, y un esclavo y un señor. En el caso de esclavo y señor, dicen nuestros sabios, Eved Melech, Melech. El esclavo de un rey es como un rey. Si viene el esclavo del rey y te dice tal o cual cosa, no es el esclavo que te lo está diciendo, es el rey. Pero no está la misma expresión que un padre y un hijo son la misma cosa. Justamente el esclavo del rey, a través de su entrega absoluta al rey, se transforma en rey. Él es rey. Eved Melech, Melech. El esclavo de un rey es rey. ¿Pero por qué? Porque es un Eved. Porque es un esclavo. Como dijo dijo Eliezer en la parsha pasada, Eved Abraham Anoiji. Cuando le preguntaron, bueno, ¿quién sos? Habla, contá tu historia. Lo primero que dijo, Eved Abraham Anoiji. Yo soy un esclavo de Abraham. Yo no soy yo. A mí no me pidas mi historia. Yo no tengo historia. Eved Abraham Anoiji. Yo soy un esclavo de Abraham. Esa es mi esencia. Por cuanto toda la esencia del esclavo es el rey, todo lo que le importa al esclavo es el rey, entonces no tiene su existencia propia, sino que es literalmente la fuerza del esclavo, la fuerza del rey, siempre y cuando sea un esclavo del rey. Y esta es una de las explicaciones de algo muy interesante, que la gente no presta atención quizás. En el rezo, al final de Shmone Esrei, al final de la Midá, decimos todos los días un párrafo, que técnicamente hablando se llama Tajanun ese párrafo, pero no importa, se llama súplicas. El párrafo ese tiene una frase difícil de entender. La frase dice, Nafshi que ofor la kol tie, que mi alma sea como el polvo frente a todos. Nafshi que ofor, como el polvo, la kol para todos tie, que sea frente a todos como el polvo. Y después dice, Psach libi beseirosejo. Abre, le pedimos a Dios, abre mi corazón en tu Torah. Momento. Para estudiar Torah, tenés que tener kop. Tienes que tener cabeza, tienes que sentarte, estudiar, desarrollar, entender, preguntar, cuestionar, desarrollar de vuelta, etc. Comparar un tema con otro tema, parece que tener cabeza. Entonces, ¿cómo es que primero le pedimos a Dios, quiero ser como el polvo, que todo el mundo me pise, nafshi que ofor, soy como el polvo? Y después decimos, a partir de que soy como el polvo, abre mi corazón en tu Torah. No se entiende, son dos cosas opuestas. No quiero ser como el polvo, quiero ser un tipo con mi propio metzius, mi propia existencia, mi propia comprensión. Yo entiendo las cosas y ahí voy a abrir mi corazón en tu Torah. Ahí voy a comprender la Torah. No, dice el texto. Y lo decimos 3 veces por día, todos los días del año. Yom Kippur, Rosh Hashanah, todos los días. ¿Qué significa esto? La idea es así. Si una persona no puede prepararse a sí mismo, de manera tal de sentirse a sí mismo que ofar, como polvo literalmente, como tierra, como un nada, entonces nunca va a abrir su corazón a la Torah. El texto dice, Psach libi, abre mi corazón, betoirasejo, en la Torah de Dios, en tu Torah. Vas a estudiar Torah y vas a entender Torah, pero no va a ser la Torah de Dios. Va a ser lo que vos entendiste, lo que vos con tu intelecto interpretás y pensás que esto es así, vas a. Pero eso no es la Torah de Hashem. Por eso decimos, Psach libi, betoirasejo, abre mi corazón en tu Torah. En hebreo se dice hakdama, la preparación para realmente poder captar Torah, la preparación para realmente vincularse a Dios es nafshi que ofa la kaltie, que mi alma sea justamente como el polvo, y recién ahí, psaj, vas a poder abrir tu corazón. Y cuando una apertura grande, digamos, vas a realmente poder captar qué es lo que la Torah te está diciendo. Pero primero que nada tenés que tener nafshi que ofa la kaltie,
que tu alma sea literalmente como el polvo frente a Dios. Entonces lo que vemos acá, antes de continuar con la explicación del Rebbe, lo que vemos acá es algo interesante. Nosotros pensamos que gvura hasta acá, que severidad significa restricción, ocultamiento, parar, cortar, etc. Pero acá lo que encontramos es justo al revés. Por cuanto el objetivo, ahora lo vamos a ver esto, por cuanto el objetivo es acercarse a Dios, entonces al fin y al cabo, gvura, severidad en su estado real, puro, el objetivo siempre es acercarse a Dios. Entonces en su estado natural, puro, es el acercamiento más profundo que hay a Dios. Vamos a ver. Y esto es lo que tenían en común Yitzhak y Abraham. Vamos a ver. El Rebbe explica de la siguiente manera. El temor en el mundo de Yitzhak era una preparación para la alegría absoluta y la apertura del corazón en el servicio a Dios, que solamente se logra a través de preceder bitul, entrega a Dios. Quizás en el ejemplo que yo di anteriormente de un matrimonio, etc., cuando vos realmente te entregás a la otra persona sin límites, no es nada fácil, pero bueno, hay que trabajar. Cuando realmente te entregás a la persona sin límites, esto es la apertura para la alegría más grande que podés vivir con esa persona. Pero si vos solamente te entregaste ad kan, hasta acá, ok, tu alegría va a ser limitada hasta ahí. Por lo tanto, el nombre de Yitzhak, ¿cuál es? Justamente Yitzhak. Tzchoik, simja, alegría. Y esto indica expansión, crecimiento, amplitud. Porque el concepto del temor de Yitzhak era una introducción para la verdadera amplitud de Kedusha, de santidad. La Kedusha de Dios, Él mismo, no la mía, la que yo puedo lograr. Y esto es lo que nos enseña el pasuk, el versículo. Esta es la historia de Yitzhak, hijo de Abraham. Y sigue el versículo diciendo: Abraham el de Yitzhak, Abraham tuvo a Yitzhak. Es decir, Yitzhak y Abraham eran iguales. La cara era igual de ellos. E interiormente tenían algo exactamente igual. Por eso Yitzhak nació justamente en Pesach, que está relacionado con Abraham. ¿Por qué? Y esta es la parte fundamental de todas las hijas del Rebbe. Por eso lo voy a leer directamente de adentro. Por cuanto el asunto del trabajo espiritual de Yitzhak, con todo su temor a Dios, etc., ¿cuál era? ¿Qué es lo que buscaba Yitzhak? Acercamiento a Dios. Solo que el acercamiento infinito, ilimitado, que trasciende lo que uno puede hacer, lo que uno puede lograr, viene solamente a través de bitul, de entrega a Dios. ¿Qué quería Abraham? Abraham quería acercarse a Dios. Pero su acercamiento era limitado a lo que él comprendía, a lo que él sentía, al amor que Abraham tenía por Dios, un amor impresionante. El amor de Abraham vino, la cualidad divina de Gesed, bondad, ¡wow!, espectacular, pero limitado al amor que Abraham sentía por Dios. La relación de Yitzhak con Dios era una relación infinita, sin límites, porque no dependía de lo que Yitzhak sentía, lo que Yitzhak pensaba, lo que Yitzhak hacía. Todo lo contrario. No hay Yitzhak. Olvídate. Bitul, absoluta anulación y entrega total a Dios. Lo que importa es Él, no yo. Y esto es el acercamiento más profundo a Dios. No el alejamiento, todo lo contrario. Es el acercamiento más profundo. Porque no está medido de acuerdo a sus cualidades, a su entendimiento, etc. Y este es el asunto de la avoida, el trabajo espiritual de Yitzhak, que es simja, es alegría, apertura del corazón. Y esto indica amplitud, mucho, cantidad, multiplicarse, etc. Esto se expresa justamente en nuestra parsha, en cada uno de los asuntos de la vida de Yitzhak. Esta simja, esta alegría, esta amplitud, multiplicar, etc., lo vemos en la vida misma de Yitzhak. Al principio de la parsha de esta semana, cuando Yitzhak quiere salir de Eretz Canaán, de la tierra de Canaán, para irse a Eretz Israel, ¿qué le dice Dios? No, vos tenés que vivir en Eretz Israel. Vos no podés salir. Abraham salió de Eretz Israel. Yaakov, en las próximas parashot, salió de Eretz Israel. Vos, Yitzhak, tenés que quedarte en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Yitzhak era una ofrenda absoluta a Dios. En la historia de la Keida, cuando Abraham lo ató a Yitzhak para sacrificarlo, etc., Yitzhak tenía en su mundo, en su vida, la kedusha, la santidad de ser totalmente entregado a Dios. Una ofrenda literalmente a Dios. Y esto lo que significa es que está por encima de lo que el mundo puede soportar.
Yitzhak tenía que vivir solamente en Eretz Israel, así como un korban, una ofrenda. No se podía sacar algunas ofrendas del Beis Hamikdash, otras de Jerusalén, depende de la kedusha, de la santidad de la ofrenda. De la misma manera, Yitzhak no podía salir de Eretz Israel. El mundo no estaba preparado para una kedusha tan grande, que era la kedusha de Yitzhak, la santidad de Yitzhak. Entonces acá vemos claramente que Yitzhak vivía en una especie de mundo sobrenatural, que trascendía lo que el universo es capaz de soportar. Y a través de esto, de que Yitzhak estaba en ese nivel, por así decir, de entrega absoluta, sacrificio total a Dios, a través de esto tenía unas brojes, unas bendiciones impresionantes. Como vemos más adelante en la parsha de esta semana, que Yitzhak creció y sembró y cosechó 100 veces más de lo que era normal cosechar en ese lugar, y en esa época, en un año de hambruna, etc. Yitzhak le fue increíblemente bien. Tenía amplitud y cantidad, etc. Hasta el punto que la Torá dice, Kigodal meoy, del hombre este, el versículo dice, Vaigdala ish, creció Yitzhak, el hombre, y continuaba creciendo, hasta que creció un montón, sin límites. Vivía una vida sobrenatural Yitzhak. Y después viene el cuento de los pozos que Yitzhak cava. Cava un pozo, la gente se peleaba. Cavó otro pozo, la gente se peleaba. Cavó el tercer pozo. Y en el tercer pozo, ¿cómo se llamaba? Rehoivois, amplitud. ¿Y qué dice Yitzhak? O qué dice la Torá sobre ese tercer pozo de amplitud, ahora amplió para nosotros Dios, y vamos a multiplicarnos en la tierra, ahora nos va a ir bien. Es la amplitud total. De hecho, entre paréntesis, el Ramban Nachmanides trae en su comentario a la Torá sobre estos tres pozos que corresponden a los tres Batei Mikdash, a los tres templos. El primer pozo, el primer templo, hubo un problema, se pelearon, primer templo destruido. El segundo pozo, el segundo templo. Hubo un problema, se pelearon, segundo templo destruido. El tercer templo, ahora hay amplitud, el tercer templo nunca va a ser destruido. El tercer templo va a ser eterno, porque expresa esta idea de lo sobrenatural en la vida de Yitzhak. Y después, la Torá cuenta sobre las bendiciones de Yitzhak, que Yitzhak le quería dar las bendiciones a Esav, y en realidad se las dio a Jacob. Y las bendiciones que le dio a Jacob, que Dios te dé, etc. Las bendiciones empiezan veiten, y que Dios te dé. Y Rashi trae ahí como comentario, iten veyachzer veiten, que Dios te dé una vez y te vuelva a dar en forma infinita. Y los Rebbeim dicen que no encontramos en ningún lugar en la Torá, ni sobre Abraham, ni sobre Jacob, ni sobre ningún otro personaje, ni siquiera sobre Moshe Rabbeinu, que haya bendiciones tan elevadas y tan profundas como las de Yitzhak. Yitzhak está diciendo de vuelta que Dios te dé en forma infinita. Iten veyachzer veiten, una y otra vez, una y otra vez. Entonces vemos que en el mundo de Yitzhak se vivía, en la casa de él, por así decir, se vivía en forma sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Todo lo que está alrededor de Yitzhak es totalmente sobrenatural. Esta era la vida de él. ¿Y esto por qué es así? Porque justamente Yitzhak se acercaba a Dios en forma de gvura, en forma de severidad. Esto es lo que encarnaba Yitzhak. ¿Por qué? Esta era su esencia. Ahora vamos a ver bien un detalle más, una vuelta de rosca más todavía. Pero el punto es que Yitzhak se acercaba a Dios en forma de gvura, de severidad. Hasta ahora nosotros pensamos que severidad quería decir, ¡oh, bitu, la anulación, no sos nadie, no sos nada, no vales nada, olvídate! Y llorá todo el día. Y pensamos que Gesed, bondad, significa alegría, alegría, estamos todos felices, todo bien. Pero hasta ahora el Rebbe lo que explicó es que no es así. No es tan así. No. Cuando la persona se entrega a Dios, se acerca a Dios, de vuelta, el objetivo siempre es acercarse a Dios. Si vos te acercas a Dios con Gesed, con bondad, ok, tu acercamiento es limitado de acuerdo a lo que vos lográs despertar en tu corazón amor a Dios. Pero si tu acercamiento a Dios es con gvura, es con entrega y sacrificio total a Dios, entonces Dios te va a ampliar, te va a hacer vivir en un mundo sobrenatural. Porque te estás acercando a Dios sin medir quién sos y qué importás y qué no importás. Te estás acercando a Dios en forma completa. Entonces Dios dice así, entonces yo te voy a revelar mi esencia, como dijimos antes. Eved Melech, Melech. El esclavo de un rey es rey. Entonces tenés que comportarte como rey, tenés que vivir como un rey.
Esto es, por así decir, la primera parte de la sija. Ahora el Rebbe explica esto de una forma un poco más profunda. ¿Cuál es esta cuestión del acercamiento a Dios a través de Gvura? ¿Y por qué en la vida de Yitzhak justamente esto? Y Abraham, por el otro lado, era Gesed, era bondad. Y justamente por qué es que esta Gvura, esta entrega a Dios, en forma de bitul, de entrega total a Dios, es lo que genera justamente las bendiciones más profundas que vemos en toda la Torá, que no existe ni de Abraham, ni de Jacob, ni de Moisés, ni de nadie más. ¿Por qué es así? El Rebbe explica de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación entre el temor a Dios de Yitzhak? Y no se olviden que toda la idea del temor a Dios, como yo expliqué en el ejemplo, que no está en la sija, pero es un ejemplo nada más, de la relación de pareja, es una entrega total en donde uno pierde su propia esencia. Uno dice, yo, ¿sabes qué? No importo. Acá lo único que importa sos vos. El otro. Yo no importo. ¿Por qué es justamente eso que genera tanta bendición, tanta alegría? Porque el nombre de Yitzhak es Simcha, es alegría, Yitzhak. ¿Por qué justamente esa entrega total que uno podría decir, hey, ¿dónde estoy yo en la película? Yo también la quiero pasar bien, ¿qué te pasa? ¿Cómo vemos? ¿Cuál es la relación profunda que hay entre esa entrega total y la bendición más elevada que hay, la alegría más profunda que hay? ¿Por qué están relacionados? El Rebbe explica así. Nuestros sabios cuentan, dicen que los patriarcas eran como una merkava. La traducción de la palabra merkava es carroza. Nuestros patriarcas eran una carroza. ¿Qué significa que era una carroza? Cada uno de ellos en su vida expresaba y vivía según una de las cualidades divinas. Gesed, Gvura y Tiferet. Vamos a ver en un minutito. Gesed significa bondad, que ese es Abraham. Gvura significa severidad, restricción, ese es Yitzhak. Tiferet es Jacob. Bueno, vamos a hablar de Jacob porque estamos hablando de Yitzhak. Pero nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, ellos encarnaban, vivían estas tres cualidades divinas. Es decir, que todas sus vidas se conducían de acuerdo a la voluntad divina. ¿Qué es una carroza? La carreta lo único que hace es ir tras donde van los caballos. La carreta no elige a dónde va. La carroza sigue a donde la llevan. De la misma manera, Abraham, Yitzhak y Jacob, sus vidas estaban dirigidas, por así decir. Ellos seguían, estaban conectados, eran como los caballos, digamos. La carroza y el caballo era Dios, el que dirigía sus vidas. Ahora bien, no es que la naturaleza de Abraham era ser un buen tipo, la naturaleza de Yitzhak era ser un tipo severo, y la naturaleza de Jacob era combinar, y por eso se comportaban de esa manera. No es así. Sino que de vuelta, Abraham, él se entregó, por así decir, él vinculó su vida en forma completa y plena con la bondad divina. Yitzhak entregó y vinculó su vida en forma completa y plena con la severidad divina, con la restricción, Gvura. Y Jacob con Tiferes. De vuelta, no porque su naturaleza era así, sino que, de vuelta, ellos se conectaron y su asunto en la vida era Abraham Gesed, Abraham bondad, Yitzhak Gvura, severidad, etc. Ahora bien, al respecto de Gvura, de severidad, la severidad suprema, ¿qué significa Gvura realmente? Hasta ahora, y todo el mundo traduce de la misma manera, hasta ahora lo que dijimos es restricción, ocultamiento. Esto es Gvura. Gesed es dar, bondad, lindo. Y Gvura es todo oscuro, severidad. Esto es lo que todo el mundo traduce y como todo el mundo entiende. Pero hay una explicación mucho más profunda de qué significa Gvura. Gvura viene de la palabra poder, Gibor. Gibor es una persona poderosa. Gvura significa tikboires, poder y energía sin límites. Dar, dar y dar y dar. Te inundo de dar. Esto es Gvura. ¿Por qué? Porque si yo te doy y te doy y te doy, hay veces en que si el recipiente de la persona que recibe no está preparado para recibir tanto, termina desbordado. Por ejemplo, si un maestro va a enseñar a chicos de primer grado, siempre doy el mismo ejemplo porque es sencillo, va a enseñar matemática y empieza a llenar pizarrones con cuentas, ¿sí? Porque el tipo sabe un montón de matemática y sabe muy profundo, etc. Los chicos no entienden nada. ¿Por qué? Porque la cabecita de los chicos en primer grado no está preparada para algo tan profundo, para integrales y derivadas y qué sé yo, cosas matemáticas y cuentas raras. No está preparada la cabeza de los chicos. No están listos para eso.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el maestro este? Uno podría pensar, mirá qué bondad impresionante de este maestro, ¿cuánto le da a los chicos? Y pobrecitos los chiquitos no entienden nada. Y es justo al revés. Este maestro está siendo extremadamente severo. ¿Por qué? Porque está dando mucho más y con un poder impresionante que los chicos no están preparados. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Empieza uno a tirar tiza, el otro tira papelitos, el otro molesta al nene que está al lado, porque no entiende nada, se anularon los chicos. Es imposible entender a este profesor. It's too much. Habla demasiado y demasiado difícil, etc. Y como vemos, lo mismo que pasa con la lluvia. Existe el concepto de Gvureis Geshamim, el poder de la lluvia. Es muy linda la lluvia, sí, pero si se cae un diluvio no está bueno. El concepto de lluvia encierra esta idea de Gvura, de severidad. Entonces, volviendo a traducir, por así decir, nuestra palabra Gvura, ¿qué significa Gvura? Gvura significa poder, pero un poder impresionante, dar y más y más. Tikboires Ajayus, una cantidad de energía impresionante. Entonces, la diferencia entre Gesed y Gvura, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre bondad, que es dar, y Gvura, severidad, que acabamos de explicar que también es dar? Entonces, ¿es lo mismo? No. Gesed, bondad, el asunto es que vos tomás en cuenta lo que el otro necesita. Eso es Gesed. Entonces le das de acuerdo a lo que el otro necesita. Eso es bondad. Porque el otro puede disfrutar de lo que vos le estás dando. Es decir, medís los conocimientos, en el ejemplo de un maestro y un alumno, medís los conocimientos de acuerdo a la capacidad del alumno, y el alumno recibe y está contento, porque entendió, captó, y lo disfruta. Eso es Gesed, bondad. ¿Qué significa Gvura? Que no medís, das, pero no medís de acuerdo a la capacidad del receptor de incorporar. Vos das y das y das y das. Y el receptor, si no está listo, termina anulándose, termina perdiéndose, porque es demasiado profundo, demasiado fuerte, etc. Por eso, como dijimos antes, en el ejemplo de los chicos que empiezan a tirar tiza, etc., cuando los chicos se anulan, cuando es demasiado lo que se le está dando, hay posibilidad de que termine en un lugar mal. Por eso, cuando hay mucha gvura, mucha severidad, eso da lugar, así está explicado en Kabbalah, en Hasides, eso da lugar a clipes, a impureza. Porque de vuelta, es tan profundo lo que se está dando, es como liberar un dique, que estaba todo el agua contenida en un lugar, y de repente vos lo liberás. Mirá qué bueno todo el agua que tenemos. Sí, pará, inundaste toda la ciudad. Destruiste toda la ciudad. ¿Era bueno liberar el dique? Y no estaba bueno. Pero tenemos un montón de agua. Sí, pero no, así no. Dame de a gotitas, o dame de a poco, y yo lo puedo procesar. Me inundás toda la ciudad y se murió todo el mundo. Esta es la idea de que de Gvura, del poder y de la energía y la fuerza, al fin y al cabo, si no está bien manejado, se puede desprender algo indeseado. Surge entonces que no solamente el concepto de Gvura es din, juicio, justicia, severidad. No. Eso no es el concepto de Gvura. Sino que el concepto de Gvura es Gesed, es bondad, es dar. Esto es Gvura, pero da con poder, con fuerza. De hecho, el Rebbe pone acá entre corchetes, que yo probablemente ni debería mencionarlo, pero vale la pena ya que estamos. Todos los castigos que aparecen en la Toira, el castigo de muerte, el castigo de latigazos, el castigo de pagar, etc., la gente suele decir, mirá la Torá, es terrible, te moves un pelito para acá y ya te están dando latigazos. Es Gvura, es severidad y es... No. El tajlis, el objetivo de cada uno de esos castigos, desde la perspectiva de la Toira, es la bondad absoluta, que la persona expíe aquello que hizo mal, espiritualmente hablando. Para eso se lo castiga. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿El castigo? No. El objetivo es kapara, expiación. En este caso es tan grave lo que hizo la persona que necesita tal expiación. En este otro caso es tan grave que necesita tal otra expiación. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo? Gesed, siempre. Bondad. Bondad total. Entonces no solamente el concepto de Gvura es din, juicio, sino que en la raíz Gvura es poder. Es una entrega total sin límites. Y de acá aprendemos que la cualidad de Yitzhak, que era este concepto de Gvura en el momento en que Yitzhak se entregó en forma absoluta y total a Dios, ¿qué pasó?
hubo una entrega absoluta y total de Dios hacia él. Gvura, severidad. ¿Qué significa Gvura? Dar y dar y dar en forma infinita. Entonces a Yitzhak, ¿qué le pasó? Vivía él una vida infinita, una vida sobrenatural. En un lugar donde no se podía sembrar, el tipo sembraba y cosechaba 100 veces más de lo que correspondía. En una época en que nadie sembraba, él sembraba y cosechaba. Todo le iba bien. Cavaba un pozo, era farino ba'aretz, vamos a multiplicarnos ahora a partir de este pozo. Vivía una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque justamente estaba entregado a la esencia misma, a la raíz misma de lo que significa Gvura. No como todo el mundo traduce Gvura, severidad, bitul, anulación, no soy nadie, no sos nada, no vales nada. No. Conexión con Dios. Te acercás realmente a Él. Por Él, no por tu entendimiento, por tu capacidad. Vos acercate a Él y entonces vas a tocar, por así decir, ese lugar infinito del cual se desprende todo lo infinito. Gvura, con todo el poder. Pero esto solamente si vos aplicás esa Gvura en tu vida. Si vos te comportás como Yitzhak, que él era estricto, por así decir, en su propia vida, esto lograba tocar no lo estricto de Dios, sino la esencia misma, por así decir, en un lugar en el cual todo es proyección, entrega, en forma sobrenatural, totalmente sobrenatural. Y es el mismo concepto que vimos antes, que decimos todos los días 3 veces por día en el rezo, Nafshi que ofa la coltie, que mi alma sea como el polvo frente a todos. ¿Y esto qué genera? Psach libi beserosejo. Abre mi corazón en tu Torah. ¿Vos querés entender la Torah? No es que tenés que ponerle tu cabeza. Por supuesto, si no sabes leer, no sabes nada, no vas a poder entender nada. Está claro eso. Pero el punto es, yo quiero entender lo que la Torah tiene para decirme a mí. Y no lo que yo quiero decirle y quiero que la Torah me diga a mí. No mi interés en el medio. Lo que la Torah tiene para decirme a mí. Esto se llama bitul. Esto se llama entrega. En ese momento, entonces, Dios va a abrir tu corazón para su Torah, lo que la Torah realmente quiere enseñarte y quiere decirte a vos. Y por eso justamente encontramos en Yitzhak bendiciones sin límites, bendiciones mayores que las de Abraham, bendiciones mayores que las de Jacob, Moishe, sin límites. ¿Por qué? Porque Yitzhak logró tocar ese punto en donde hay Gvura, severidad, pero en forma de tikboires, de poder. Bendiciones ilimitadas, infinitas. Y por eso también le pudo dar a su hijo Jacob, veiten lejo Elohim, que Dios te dé y te vuelva a dar y te dé en forma infinita bendiciones sin límite. Pero ¿cuál es la condición? La entrega. Vos tenés que entregarte. Cuando vos te entregás a Dios, entonces Él se entrega a vos, por así decir. Pero si vos trabajás como Abraham, por así decir, en otro nivel, entonces así como tu conexión con Dios es limitada, entonces su vínculo con Dios también es limitado. Entonces, ¿qué extraemos de acá? Tanto Gvura, tanto Gesed como Gvura significan acercamiento a Dios. El objetivo es acercarse a Dios. Abraham lo hacía de una manera, su acercamiento a Dios. Yitzhak lo hacía de otra manera, el acercamiento a Dios. Pero encontramos justamente en el caso de Yitzhak que su acercamiento a Dios fue tan poderoso, tan impresionante, que generó, en las palabras en hebreo, etc., tikboires achayus, un poder impresionante y una vida sobrenatural en el mundo de Yitzhak. ¿Por qué? Porque su entrega fue en forma de gvura, de severidad consigo mismo, por así decir. Entonces generó severidad, entrega total, amplitud total en Dios. El Rebbe termina con una frase, simplemente, digamos, para cerrar la idea. Esto genera la bendición divina, Rav Tuv le Beis Israel, que haya bondad absoluta, es un versículo en Ishaya, bondad total hacia el pueblo judío, que Roiv Hasadav, de acuerdo a la impresionante bondad divina, es decir, que haya bendición física, bendición espiritual, y física y espiritual todo junto, y con un bien, un buen, digamos, algo bueno, revelado y concreto justamente aquí abajo en este mundo literal. O sea, que cada uno de nosotros podamos tener esa braja, esa bendición, etc. Entonces, ¿por qué la Torah empieza en la parsha de esta semana? Yitzhak ben Abraham, Abraham elides Yitzhak. ¿Y qué decimos? Que en realidad era porque tenía la misma cara. Eso es lo que explica Rashi. ¿Qué significa que tenía la misma cara? Que en realidad el objetivo de ambos era el mismo: acercarse a Dios. Solo que uno se acercaba a Dios de una manera, y Abraham en forma de gesed, bondad, e Yitzhak se acercaba a Dios en forma de gvura, de severidad.
Y si uno se pregunta de vuelta, ¿cuál estaba más cerca de Dios? Yitzhak. Porque vemos que el resultado de su acercamiento a Dios generó resultados sobrenaturales que en la vida de Abraham no encontramos, y en la vida de Jacob no encontramos, en la vida de Moisés no encontramos. Y por eso también interesante, quizás para agregar, el Talmud dice que en el futuro por venir, en la época de Moshiach, vamos a llamarlo a Yitzhak, Ki ato avinu, vos sos nuestro padre, justamente Yitzhak, no Abraham, no Jacob, Yitzhak. ¿Por qué? Este es el mismo concepto. En la época de Moshiach va a estar revelado justamente esta esencia, digamos, de la conexión total y absoluta con Dios. Y esto es lo que pasaba en la vida de Yitzhak. Esto justamente. ¿Qué queda entonces en concreto para nosotros? Lo que queda en concreto es, hay niveles y formas de vínculo con Dios. El punto central es que hagas lo que hagas, sea cual fuere la mitzvah que cumplas, el objetivo tiene que ser acercarse a Dios. Hay algunos que se van a acercar a Dios de este lado, del lado de Abraham, de Gesed. Otros se van a acercar a Dios de este otro lado, del lado de Yitzhak, etc. Pero si uno se preguntase cuál es el acercamiento más elevado y más poderoso, justamente el de Yitzhak. Porque no tenía límites. Él en sí mismo dejó de lado su propio beneficio, sus propios intereses, su propia vida, y esto generó el vínculo y acercamiento más profundo con Dios. Es complejo llevarlo a la práctica en términos de entregarse a Hashem. Y esto es lo opuesto de todo ser humano, justamente. Tendemos, y es normal, tendemos a pensar en nosotros. No lo digo en forma negativa, como egoísta, no. Pero es lo normal. El Talmud también dice, Adam karevetz el atzmoi, una persona es cercana a sí misma. Uno se aprecia a sí mismo, una persona sana por lo menos, se aprecia a sí mismo, se quiere a sí mismo. Es lo normal, es lo común. Entonces nos cuesta horrores hacernos a un costado y pensar en lo que otro puede necesitar. Y en este caso interesante, en lo que Dios puede necesitar. ¿Qué necesita Él de mí? No, ¿qué necesito yo de Él? Cuando yo me ocupe de lo que Él necesita de mí, Él se va a ocupar de lo que yo necesito de Él. Pero es al revés la ecuación. No es que primero vos haces lo que yo quiero y yo voy a hacer lo que vos quieras. No, es justo al revés. Vos primero haces lo que Él necesita. Y Él se va a ocupar de vos, no te preocupes. Él se va a ocupar. Pero es difícil, uno tiende a ponerse a sí mismo, a uno mismo, antes. Dame todo lo que yo necesite, después voy a ver lo que hago por vos. Esto es lamentablemente lo común. Y en esto consiste la boida, justamente, en esto consiste el trabajo. Este es el punto del trabajo.